que nos manden las diapositivas. ¿Para qué? Para que las podamos revisar y sin ningún problema podamos trabajar con ellas. Bien, nuestro compañero, perdón, Miguel Ángel, nos va a hacer el favor de trabajar la diapositiva, las diapositivas de criminalística, de medicina legal y criminalística. Él va a analizar el caso de feminicidio de Ingrid Escamilla, ¿ok? Él va a platicarnos referente cómo tuvo, eh, pues, esa idea de hablar de este personaje o de este feminicidio. Realmente pues, fue un feminicidio. Debemos de entrar en lo que es la criminalística, debemos de hacerle entender, Miguel, a las personas a las que les estás exponiendo, qué es la criminología, de qué va a versar la criminología. Realmente nos dices, la criminología en México ha evolucionado para abordar crímenes complejos como los feminicidios, sí, pero la criminología abarca todo, ¿ok? No solamente feminicidios. Entiendo que te vas a basar en ello, pero haz como que un pequeño paréntesis para decir que la criminología abarca todo, no solamente feminicidios, pero que nosotros en este caso vamos a platicar de este feminicidio en particular. ¿Ok? Vas a dar tu introducción de lo que va a tratar, explicar cómo se va a abordar este caso desde una perspectiva criminalística y técnicas que se utilizaron para resolver. Debemos de saber y tienes que estar bien enterado de cómo se resolvió este caso. ¿Ok? ¿Cómo lo fuiste resolviendo? Está bien que en la descripción del caso, pues obvio, des el nombre de la persona, su edad, cómo fue que fue privada de la vida, cómo fue privada de la vida, cuántos años tenía más o menos, cómo se produjo el hecho violento. ¿Y cómo fue? ¿Para qué? Para que tengas en contexto y atrapes a tu audiencia referente a este tema que vas a abordar. Un segundito porque me sacó. Ahí está. Ok, nos estás explicando cuántos años tiene, cuándo nació y todo perfectamente. Pero sobre todo tienes que poner énfasis en el hecho violento, que es donde vamos a atrapar a las personas que van a estar escuchando nuestra narrativa, nuestra exposición. ¿Ok? Por ejemplo, aquí dice, levantamiento de la escena del crimen. La escena del crimen fue asegurada rápidamente por la policía. El departamento mostraba signos de una violencia, violenta lucha y desmembramiento del cuerpo de la víctima. ¿Ok? Tienes que ir narrando, nos tienes que ir diciendo para que nos atrapes en el contexto de este feminicidio. ¿Qué pasó realmente? Aparte de un desmembramiento del cuerpo de la víctima, ¿qué arma crees tú o si sabes perfectamente en las evidencias y los hallazgos, qué arma fue que ocupó para poder llevar a cabo dicho homicidio? O en este caso, feminicidio. ¿Ok? Vas a hablar de las fotos forenses, de las evidencias recogidas como sangre de la víctima. Ahí vas a entrar ya en tus evidencias y vestigios, hallazgos. Ujú. Tienes que hacer una clara comparación de evidencias y de hallazgos. ¿Por qué? Porque no todo lo que hubo en el departamento fue una evidencia. ¿Ok? Por ejemplo, sangre de la víctima en varias partes del departamento. Ok, tomaste muestras para llevar a analizar esa evidencia. Ok, por ejemplo, aquí dices herramientas utilizadas en el crimen, cuchillos, objetos punzocortantes.
¿ok? Tienes que ir mencionando, bueno, a lo mejor ocuparon un cuchillo para, no sé, eh, llevar a cabo este crimen, pero lo tenemos como evidencia, no sabemos si realmente ese cuchillo que se encontró se ocupó para desmembrar parte del cuerpo de esta chica, de esta víctima, ¿ok? Lo vamos a tener como un hallazgo nada más, como un vestigio, más no como una evidencia hasta que se hagan los análisis correspondientes, ¿ok? Lo vas a mandar a peritaje, lo vas a mandar a un peritaje de balística, eh, en el cual, obvio, al haber un peritaje, él te va a decir si realmente esa arma estuvo dentro o no dentro, o no tiene nada que ver dentro del crimen y solamente estaba ahí por azares del destino, ¿ok? Dices que hubo testimonios de vecinos que escucharon la discusión previa al crimen. Ahí, por ejemplo, puedes también abrir un paréntesis para decir que los testigos fueron, pero solamente también en este caso, testigos fueron de oída, no fueron de vista, ¿ok? Nada más claramente dice que escucharon la discusión previa al crimen. Fueron testigos de oído o de oída. ¿Ok? Nunca un testigo de oída, pues realmente no tiene tanto soporte, solamente es un testigo más que pusiste, pero no tiene tanto soporte porque él escuchó, mas nunca vio. Escuchar en la noche, en el día, cuando tú escuchas un ruido, crees que es abajo y resulta que es arriba, o si crees que es arriba, resulta que es abajo, y si golpean una pared, crees que están golpeando tu pared de al lado y resulta que es la pared de, ¿cómo se llama? De la parte de abajo, por ejemplo, de tu departamento, ¿no? O de tu casa. O sea, debemos de entender que los testimonios de oídas no son tan importantes. ¿Por qué? Porque solamente escucharon y ellos pudieron haber escuchado misa y a lo mejor pudieron haber tenido la televisión alta y pusieron en ese momento una película de terror o no sé y se escuchan gritos y todo. ¿Ok? Debemos de entender para que le vayas metiendo ese contexto de qué es lo que vas de lo que vas a narrar, de qué tipo de testigos era. Por ejemplo, aquí dice métodos recogidos, muestras biológicas aseguradas de las herramientas usadas. Ok, ¿cuáles son los biológicos? Pues bueno, todo aquello que, como pueden ser huellas, sangres, todo ese tipo de productos que no se pueden ver, solamente se recopilan, se recogen, no se pueden decir a ciencia cierta si son de la víctima o no, pero son evidencias o hallazgos importantes para el caso. El análisis del ADN, aquí ya puedes entrar con una pericial, aquí se hizo una pericial de ADN, ¿para qué? Para recoger las muestras importantes de cada fluido que se encontró en el área. Se hizo un reconocimiento o un análisis del ADN. ¿Cómo? Con una pericial. Aquí entró la balística forense, lo que yo te decía hace ratito. Aunque no se utilizaron armas de fuego, pero sí se utilizaron herramientas para ejecutar el crimen. Entonces, por lo tanto, saber qué tipo de arma se ocupó, porque no es lo mismo que se haya hecho con un cuchillo de carnicero que se haya hecho con un cuchillo cebollero. Son lesiones totalmente diferentes. O con un cuchillo de cocina normal que son más pequeños, o con un machete. Ok, son lesiones que sí van a causar eh, cortes, pero dependiendo el tamaño, por eso es la balística forense, va a probar y a decir qué tipo de arma fue la que terminó con la vida de esta persona. Aquí entonces vas a hablar también del toxicológico, que se imagino, quiero suponer que se le hicieron pruebas toxicológicas a la víctima para saber qué clase pues, de residuos encontraron dentro de, ¿ok? Esto, malogía forense, bueno, eso podemos entrar un poquito también en lo que es la necropsia, obvio al hacer una necropsia general, te digo, de ahí puedes ir borrando eso,
al hacer la necropsia general, obvio, ahí entra todo ese perfil. Aquí sí, te digo, puedes borrar eso de la estomacología. Digo, ¿para qué? Para hablar que se le hizo una necropsia a la persona. Obvio, de antemano de ahí se dieron cuenta de muchos, pero de muchos hallazgos importantes que le pudo haber sucedido a la persona. El perfil del sospechoso, ahí sí métete de lleno, ¿ok? En ese sí métete de lleno. ¿Por qué? Porque queremos saber qué era de ella, ¿ok? ¿Qué era de ella para que se llame feminicidio? Ya sabíamos, creo que ya habíamos platicado con anterioridad, qué es lo que es un feminicidio, ¿ok? ¿Qué es un feminicidio, chicos? Que es por una razón de género. Pero esa razón de género tiene que tener un porqué. ¿Cómo? Pues que debe de conocer a la persona para poderlo llamar feminicidio. Yo, por ejemplo, ahorita y me salgo a la calle y a la primera persona que veo, nada más la mato por que se me antojó, la asesino, entonces es un homicidio, más no un feminicidio, porque yo no le tengo ni coraje a la persona, no tengo nada en contra de las mujeres, solamente que a lo mejor tuve un mal rato y me quise desquitar con la primera persona que pasó, y la primera persona que pasó fue una señora, la cuchillé y ya. No la conozco, no es por cuestión de género, simplemente porque va pasando, me sentía mal o en ese momento las voces me hablaron que la matara y se acabó. Pero no es porque fue un feminicidio. Debemos de decir claramente para que le ponga ese énfasis en lo que es un feminicidio y en lo que es un homicidio. ¿Ok? No todo. O sea, hoy en día, chicos, todo lo quieren catalogar como feminicidio. Murió una persona, feminicidio. Murió una chica, feminicidio. Lo mató el vecino, feminicidio. ¿Ok? Tenemos primero que tener que es por una razón de género y segunda, conocer a la persona para realmente poderlo catalogar como feminicidio. Si no encuadra esos objetivos, solamente pasa a ser un homicidio más. No lo van a catalogar como feminicidio, lo van a catalogar como homicidio. Por eso existen feminicidios y homicidios. Y si yo no tengo que ver con la persona que asesiné, solamente la asesiné porque se me cruzaron los cables y en ese momento quise hacerlo, es un homicidio, chicos. En un momento es feminicidio. No lo hice por cuestiones de género, solamente lo hice porque eh, se me ocurrió. Exactamente. Con lo de Fofo lo quisieron manejar, como Miguel lo dice, como feminicidio, como intento de feminicidio, perdón, como intento de feminicidio, pero no, no la conocía. No fue por razón de género, porque a lo mejor le caiga mal, simplemente a lo mejor estaba en sus cinco sentidos o porque se le molestó que le golpearan el carro. Se bajó y le empezó a golpear. Es un intento de homicidio, más no de feminicidio. ¿Ok? Muy buena explicación, Miguel. Así es como se deben de ver las cosas, así es como se deben de aclarar las cosas. No todo es feminicidio. Por ejemplo, aquí nos dice en el perfil psicológico de Eric Francisco Robledo, mostró un patrón de comportamiento controlador, violento, con antecedentes de agresión hacia Ingrid. Pero, ¿qué era de ella? O sea, necesitamos saber, este Francisco era su novio, su esposo, su amigo, su amante. ¿Sí la conocía, Miguel? Necesitamos saber si la conocía. ¿Para qué? Para realmente encuadrarlo en feminicidio. Debemos de saber si la conocía, si no la conocía, si solamente se la encontró por casualidad, pero quiero suponer que conocía a Ingrid, era, no sé, a lo mejor el novio, la novia, algo tuvo que haber sido de, de, de él, Sé que sí la conocía, profesor. ¿sí? Ok, gracias, Miguel. Entonces, por lo tanto,
tenemos que ver qué tanto la conocía para que sí se encuadre en un... Ah, ok, si era su pareja, pues sí, ahí no hay nada más que hablar, más que decir que sí era que sí fue un feminicidio. ¿Por qué? Porque ahí sí fue por perspectiva de género. Como la conocía, llegó un momento en que no sé, en su locura, en sus agresiones, pues le agarró mucho odio, por eso antes de que pase un feminicidio, chicos, deben de entender que para que pase un feminicidio, la chica ya tuvo que haber sido golpeada anterioridad y no solo una vez, dos, tres veces, ya estuvo al punto del borde de la muerte. Para que tú encuadres un feminicidio, tienes que haber sido una pareja ya golpeada con anterioridad. Desgraciadamente, siempre justificamos los hechos de la pareja. Que me golpeó la primera vez, híjoles, es que no sé, a lo mejor pues no estaba en sus cinco sentidos, estaba pasando por un mal momento. Me golpea la segunda vez, es que yo tuve la culpa. Y así sucesivamente, ¿ok? ¿Por qué? Porque no soy novio yo de la persona y nada más porque me haya gritado o nada más porque no me haya puesto de acuerdo con ella, la voy a matar. No sucede así, chicos. Jamás. Para que una persona llegue a matar a otra, tuvo que haber pasado primero golpes, gritos, lesiones, violencia. Y les estoy diciendo todos los tipos de violencia que se pueden tener en una relación, ¿ok? Para que el último sea un feminicidio o un homicidio, dependiendo de lo que sea, pero para que llegue a eso, tiene que ser, los feminicidios tienen que haber sido golpeada con anterioridad una persona o amenazada o algo por el estilo, ¿ok? Pero sí es bien importante mencionarles a todos la diferencia de una y de la otra, ¿ok? De lo que es un feminicidio y de lo que es un homicidio, porque no todos los homicidios son feminicidios, chicos, ¿ok? Debemos de entender eso. Bien, vamos entonces, testimonios, entrevistas. Bueno, vamos a hablar de las entrevistas que tuvieron. Eso podría ser una investigación de campo, ¿sale? Un testimonios y entrevistas son investigaciones de campo que se hacen. ¿Para qué? Para llegar al esclarecimiento de una verdad, ¿ok? Ahí puedes manejar eso, decir que la investigación fue de campo en el cual se estuvo buscando testimonios, se estuvieron haciendo entrevistas a muchas personas. ¿Para qué? Pues para tener un mejor caso sólido y llegar a una verdad sin importar lo que esta persona, este Eric, haya dicho. ¿Ok? Lo importante es de que se recogieron suficientemente datos para poder culparlo a él, ajá, para poderlo culpar de manera directa y no tengas problemas a la hora de un juicio y que por un tecnicismo terminen liberando al feminista. Ok, muy bien, así. Y obvio, ya por último, pues vas a dar tu conclusión de todo, pero vas a hablar de todo, no solamente vas a decir el feminicidio de Ingrid Camilla, en su caso que muestra la brutalidad de la realidad de la violencia de género en México. No, vas a hablar de todo. Se llegó a la conclusión después de los peritajes, de las investigaciones, de los testigos, de los testimonios a esto, ¿ok? O sea, tienes que abarcar, pues, realmente todo lo que hayas de todo lo que hayas narrado, de todo lo que hayas expuesto, tienes que cerrar con una conclusión fuerte, pero abarcando todo. Que por medio de los peritajes, que por medio de las entrevistas, que por medio de las investigaciones de campo que se hicieron, que por medio de los hallazgos y vestigios se llegó a una evidencia sólida, como fue, pues, no sé, la sangre, huellas dactilares, objetos que se ocuparon para ocasionarle daño a la persona. Todo eso se trabajó y se estudió de la mejor manera para poder llegar a la conclusión de que sí fue un feminicidio. ¿Ok? Así es como tú vas a llegar a la conclusión
de un feminicidio. No porque veas muerto a una persona, ya digas a una mujer, bueno, en este caso a una mujer, digas, ah, es que fue feminicidio. Y es que ya es un feminicidio. Y es, ya hoy todo quieren volverlo feminicidio. Si golpeas a una mujer, intento de feminicidio. ¿Ok? Ciertamente debemos de entender que debemos de separar eso. La violencia de género, sé que está muy fuerte y está muy penado en México, pero debemos de entender que no todo lo que pasa son feminicidios. ¿Ok? No todo lo que pasa son feminicidios. Son también homicidios. No es intento de feminicidio, es un intento de homicidio. ¿Ok? Es muy diferente que yo golpee a una persona, a una chica, solamente con la idea de lesionarla. También hay lesiones, no fueron intentos de feminicidio, solamente fueron lesiones. Es muy, si yo la estoy ahorcando, si yo la estoy apuntando con un arma, bueno, son intentos. Pero si yo la golpeo, no es un intento, solamente si yo la golpeo y le dejo un ojo morado, por ejemplo, son lesiones. Lesiones que se catalogan muy diferente del intento de feminicidio, ¿ok? Pero hoy en día todo lo quieren manejar así. ¿Por qué? Porque es más fácil condenar que estar buscando, buscando, buscando. En el código, ¿qué tipo de lesiones? Ah, no, pues ya ponle que fue un intento de feminicidio. Y las penas, discúlpenme chicos, pero las penas para las personas que tienen un intento de feminicidio son muy altas. ¿Ok? Y no todo es feminicidio, no todo, chicos, y no todo es un intento de feminicidio. Hay lesiones, primero, segundo, tercer grado. A lo mejor es una lesión de tercer grado, más no un intento de feminicidio. Yo jamás la traté de matar, ciertamente sí le ocasioné lesiones, pero nunca la quise eh, ocasionarle un daño permanente o que sea la muerte. ¿Ok? Bien, chicos, así es, Miguel, como que a grandes rasgos lo que tú tienes que estar explicando, pero todo esto que yo lo expliqué ahorita, tú lo tienes que explicar en 10 minutos, ¿ok? Todo de lo que vas a hablar lo tienes que hacer en 10 minutitos, bien explicado, sin nervios, sin nada, y sobre todo, que quede claro lo que estás hablando, que quede claro lo que es un hallazgo, lo que quede claro lo que es una evidencia, lo que quede claro lo que es un feminicidio y que quede claro lo que es un homicidio. ¿Ok? ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender mejor tus diapositivas y tus exposición. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, Miguel? Yo sé que no nos puedes hablar, pero si quieres comunicarte por chat, con todo gusto resolvemos las dudas. Ok, gracias, Miguel. Bien, pues sí, realmente tus diapositivas son muy buenas, es un tema muy interesante. Digo, nada más sácale el mejor jugo que puedas a todas tus diapositivas y a todas tus explicaciones. Proyecta todo lo que tú quieras decir, pero proyectalo de una manera que sí lo entiendan, ¿ok? Para que sepan lo que, porque me vas a decir, es que en el lugar del hallazgo se encontraron vestigios como son las evidencias. Pues yo me quedo como persona que estoy escuchando, entonces, pues, ¿qué habrá sido un hallazgo? ¿Qué habrá sido una evidencia? ¿Qué habrá sido un vestigio? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Qué no evidencia, hallazgo y vestigio es lo mismo? ¿Por qué? Porque nosotros como palabras coloquiales decimos, ¿sabes que se encontraron hallazgos? Y creemos que los hallazgos son las evidencias que se encontraron en el lugar y con eso lo mataron, ¿no? Es que se encontró en el lugar de hallazgo una bazuca, ¿no? Híjoles, pues, pero si la acuchillaron, ¿qué hacía la bazuca? Y no, 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 pero también es una evidencia principal. Pues no, realmente, ¿para qué nos vamos a meter con la bazuca si murió acuchillada la persona, ¿no? O sea, en ningún momento, como que, ¿para qué recojo ese vestigio y le digo que es una evidencia si realmente pues, no tiene ni caso de qué hablar? Simplemente se manda al laboratorio, se ve que nunca fue detonado y nada más estaba ahí. ¿Por qué? Porque la tenían para protección, pero no va a ser una evidencia para el caso. Solamente fue un hallazgo que no sirvió para nada
porque no tiene nada que ver con el caso. ¿Ok, chicos? Bien, muchachos, ¿alguna pregunta antes de terminar la clase? Chicos, chicas, antes de terminar la clase, ¿alguna pregunta? Todo bien, profe. Gracias. Alondra, Aide, Miguel, ¿alguna pregunta antes de terminar la clase? No, profe, todo bien. Muchas No, gracias. profesor, todo bien. Gracias, Alondra. Gracias, Miguel. Gracias, Yadira. Una vez más, vuelvo a reiterar, nos vemos el día sábado para los proyectos. Nada más, ya saben, les mando sus preguntas, su pequeño cuestionario para que ya puedan hacer su examen cuando guste. ¿Ok? No me queda más que desearle éxito a todos, suerte no, más bien éxito. ¿Por qué? Que el éxito lo conseguimos nosotros. Nosotros mismos labramos nuestra suerte. ¿Cómo? Teniendo éxito, chicos. ¿Ok? Es ilógico que digas, ay, ojalá tenga tanta suerte de que me vaya a salir súper bien mi exposición. No, si no estudias, no lo trabajas, ¿cómo vas a tener éxito? ¿Cómo vas a tener una suerte si sabes de antemano que no lo hiciste? ¿Ok? Al contrario de que sé que lo estudié, sé que voy a tener buena suerte y voy a tener mucho éxito porque lo tengo dominado, ya sé de qué voy a hablar, no necesito a veces ni ver las diapositivas, solamente vas fluyendo, ves una pequeña fragmento de tu diapositiva, si se dan cuenta, yo veo un pequeño fragmento de la diapositiva y les pongo 1,000,000 de ejemplos. ¿Para qué? Para que quede más claro esa explicación, ¿sale? Bien, muchachos, pues de mi parte es todo. Que tengan un bonito fin de semana. Éxito a todos para sus exámenes. Nos estaremos viendo el día sábado, chicos, en las ¿Va a haber exposiciones. otros exámenes, profesor? ¿Mande? ¿Va a haber otros exámenes? Sí, pues el examen final el día 7. Del 7, ya saben, hasta el 14 tienen para hacer sus exámenes. ¿Va a mandar las guías? Sí, como siempre, ya saben, siempre les mando una pequeña guía o Qué bueno que preguntas. nos dice qué tal si no nos conectamos y no nos acordamos y no los hacemos. Sí, Del exámenes. 7 al 14, ¿verdad? Del 7 al 14 tienen para hacer sus Ok. exámenes, pero empiezan el 7. Ah, perfecto. Entonces manda los cuestionarios. Exactamente, yo mando el cuestionario, ya saben, como siempre, siempre subo mi cuestionario de los temas que se pueden ver en el examen, ¿ok? Les mando preguntas, ya Sí, saben, como siempre, son 20 preguntas y ya de ahí ustedes anotan todos y el día de su examen sin ningún problema lo realizan, ¿ok? sí está bien, profesor. Gracias. Bien, muchachos, pues éxito en todo. Nos vemos el día sábado. Ya saben, todos los que vayan a presentar exposiciones, lo mejor vestidos que se puedan, ¿ok? De traje o camisa con corbata o camisa de vestir y un saco, pero que siempre se distinga la carrera de derecho por eso, por estar siempre bien presentables para una exposición o para cualquier situación. Las chicas ya saben también, no van a exponer conmigo, pero como siempre, igual, siempre lo mejor vestidas que se puedan, ¿ok? Porque somos una carrera que nos distinguimos por eso, por estar siempre bien, correctos y vestidos para cualquier situación. ¿Sale, chicos? Pasen bonito fin de semana, muchachos. Cualquier duda, comentario, ya saben, Gracias, profesor. estoy por WhatsApp. Gracias, profe. Hasta Excelente luego, tarde a todos. muchachos. Cuídense mucho. Gracias, profesor. Hasta luego, Aide, Alondra, hasta luego, Yadira y Miguel, éxito. Gracias.